llegado al viernes 5 de abril, cargado de muchísima información y por supuesto el análisis de las noticias destacadas que estaremos abordando en esta jornada junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Bien, Sandy, muy buena noche. Como todas las noches, aquí con todo el ánimo en TN23, precisamente para el análisis, como tú dijiste, del programa A la Medida. A ver, ¿te acuerdas que hemos hablado en muchas ocasiones acerca de las medidas sustitutivas? Por supuesto, eso es un tema que estaremos abordando en esta jornada. Lo invitamos para que permanezca con nosotros. Pero ¿qué te parece si conocemos nuestros titulares? Por favor, Sandy, claro que sí. Bienvenidos. Una iniciativa de ley busca agilizar la atención médica a los reos. Además, pretende que se pueda otorgar una medida sustitutiva al padecer alguna enfermedad. Las familias que migran se enfrentan a varios problemas, pero los más perjudicados son los niños. En instantes analizaremos cómo la migración puede afectar el desempeño educativo. Nuevos agentes graduados en la Policía Nacional Civil. ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Tendrán algún impacto positivo en el país? Las respuestas las tendremos en minutos. Luego de 20 años, las autoridades del sector justicia entregaron reconocimientos a los jueces de la primera promoción de jueces de lo penal. Alerta naranja en Petén por incremento de incendios forestales. Autoridades coordinan acciones de seguridad y sofocamiento. Más de 3.000 homónimos existen en el padrón electoral. Las personas afectadas deben solucionar su situación lo más rápido posible. Momento de conocer el primer tema de análisis, la aplicación de la prisión preventiva, que por cierto acarrea una serie de problemáticas que solo limita la libertad de las personas, sino también limita el acceso a la atención médica, como se da a conocer en este caso que trabaja la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Juan Miguel Arita es un hombre de 65 años, que en más de 5 ocasiones ha solicitado una medida sustitutiva, ya que padece diabetes, problemas de columna, triglicéridos, artritis y problemas en los pies, pero en todas esas veces sus solicitudes han sido negadas. Arita ingresó al preventivo de la zona 18 bajo prisión preventiva en octubre del 2016 por los delitos de peculado, lavado de dinero y asociación ilícita. Desde el 28 de octubre de 2016 tengo 29 meses de estar en prisión preventiva. 2 años, 5 meses. Hasta 7 días tengo hasta el día de hoy. Señores, eso no es posible. No pueden matar a las personas de esa manera. ¿Por qué no otorgarle a uno la medida sustitutiva? Yo he pedido la medida sustitutiva entre 5 y 6 veces. Y los jueces me la han negado. He pedido que me liberen de acá, porque necesito generar ingresos para sostener mis enfermedades. Son 7 enfermedades de las que son crónicas, incurables, degenerativas. Los mismos especialistas lo dicen en el expediente. A usted le pueden ocasionar la muerte. Realmente estoy preocupada por mi esposo porque él tiene muchas enfermedades y a él se le están incrementando sus enfermedades. Y tiene una enfermedad degenerativa, varias degenerativas, pero que a él le pueden ocasionar hasta la muerte. Y como ustedes lo ven, a él se le refleja que él está mal. Y los exámenes que a él le hacen, todos dicen lo contrario. Pero la verdad es que sí he estado muy preocupada y no quiero ser otra de las familias que se esté lamentando
de que falleció su esposo en prisión. Yo no quiero ser una de esas familias. Por eso voy a tocar muchas de las puertas hasta que me escuche. Él tiene las defensas bien bajas, no puede ni siquiera estar recluido en el hospital de aquí, porque él se contagiaría fácilmente de muchas enfermedades. Entonces, esa es mi angustia de verlo a él cada día que se está deteriorando más. Él pierde 2 libras y ya no las recupera. Tras la solicitud de Sandra de Arita, esposa de Juan Miguel, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República realizó una visita en el centro preventivo para conocer la situación de salud del reo y solicitar que se aplique una medida sustitutiva. Realmente, aquí lo único que procede para nosotros los que estamos privados de libertad y que estamos enfermos como yo, es la muerte, no hay otro. Y aquí ya se murieron varios, incluyendo al licenciado Barquín, que entró muy bien aquí. Señores, lo sacaron muerto. De aquí, no murió yo aquí. Él era compañero suyo. Nosotros lo velamos, licenciado, nosotros lo velamos en el sector. ¿Ya? Y solo porque el médico de aquí ordenó que se lo llevaran ese día, se lo llevaron. Y en el hospital Ludwig murió. Entonces murió aquí, porque nunca le pudieron dar su medida sustitutiva. El director del sistema penitenciario, Camilo Morales, indicó que en casos de emergencia se gira la orden de traslado inmediato a un centro asistencial, aunque desde su gestión no se ha presentado ningún caso. Cuando cualquier recluso o privado de libertad se encuentra en ese estado de emergencia, sí se ha trasladado con el artículo 8, que es el que se aplica inmediatamente para... Pero... ¿Cuántas veces, director, aproximadamente? Mire, ahorita en mi gestión, gracias a Dios, pues siempre están médicos a disposición, incluso por aquí creo que anda la médico que está de turno. Si ahorita viene el médico de turno y lo revisa, y le hace un chequeo general, y efectivamente él debe de salir de emergencia a un hospital, inmediatamente se le da la salida al Hospital Nacional Roosevelt o San Juan, a donde él amerite. En realidad aquí tenemos medicamentos, en realidad no es gran cantidad de medicamentos. Podemos tratar las enfermedades comunes, pero ya pacientes que tienen cierto grado de enfermedad grave y que se necesitan exámenes de laboratorio u otros estudios más sofisticados, sí tienen que ser sacados a un hospital. La Comisión del Congreso solicitó un informe circunstanciado sobre el caso en particular de Juan Miguel Arita. Además, trabajan en una iniciativa de ley para eliminar de los procesos de traslado de reos a un centro asistencial el examen forense que realiza el INASIF y la intervención del Ministerio Público para agilizar los procesos de atención médica en casos de extrema vulnerabilidad. Este tema me parece de verdad demasiado importante. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal guatemalteco en su artículo 264 lista cuáles son las medidas sustitutivas vigentes. Y usted lo tiene acá en pantalla precisamente. Y veamos cuáles son. Primero, el arresto domiciliario. Y este puede ser de alguna manera con o sin vigilancia. Luego, la obligación de someterse a cuidado o vigilancia de una persona o de alguna institución. La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o alguna autoridad. La prohibición de salir del país, el arraigo, ¿verdad? La prohibición también de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. La prohibición de comunicarse con personas determinadas o la prestación de la famosa caución económica que en Guatemala hemos dado por llamarle fianza. Es decir, Sandy, medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva hay muchísimas. Y por cuestiones de humanidad, porque aquí estamos hablando de gente como el caso de este señor Arita, que evidentemente padece muchísimas enfermedades crónicas, debería de hacerse. ¿Cómo puede ser, Sandy, 29 meses y no ha sido atendido? Imagínate, y el proceso también ha sido largo, el que él está enfrentando. Pero hemos tenido antecedentes, Julio, donde hay personas que derivado de algunos problemas que han tenido de salud, problemas psicológicos, incluso se han muerto en la cárcel. Es correcto. Se han quitado la vida y hemos tenido entonces estas situaciones que mientras esperan un juicio nos quedamos entonces con incertidumbre de son culpables o no, pero tanto es la desesperación, tanto es el padecimiento que tienen que mueren en la cárcel. Tienes toda la razón, Sandy, porque a nadie escapa que el sistema penitenciario guatemalteco
no está en las óptimas condiciones. Pero si a eso vamos, esa mentalidad inquisitiva de los jueces que dicen, ante la duda, incumplo lo que está plasmado en la Constitución y dicto auto de prisión preventiva, la prisión preventiva se termina constituyendo en una verdadera tortura que ni siquiera tiene un plazo, porque tú sabes que la investigación debería ser de 3 meses, pero aquí la prisión preventiva es ad eternum, parece, ¿eh? Imagínate, ahora con esta iniciativa de ley lo que quieren es que el juez tenga la facultad de indicar entonces si le da esa atención o el permiso para que pueda recibir la atención médica y no sea entonces el procedimiento, que también es largo, para poder solicitar entonces un arresto domiciliario o alguna medida sustitutiva para poder estar en un centro asistencial incluso. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que trasladar la solicitud al INASIF, el INASIF tiene que realizar las evaluaciones, de esta manera rendir una declaración, un informe, y es un proceso que a la larga pasa mucho tiempo. Lleva meses, y si es una situación que es muy urgente, pues esos meses te pueden costar la diferencia entre la vida y la muerte. Tú lo dijiste bien, aquí no es solo el tema de la enfermedad física, sino que también el tratamiento psicológico, porque las dos causas han llevado ya a muchas personas a la muerte estando en prisión preventiva. Ahora, Sandy, hay otros datos que van muy orientados a lo que tú estás diciendo. ¿Pudieras compartirlos con todos? Hablemos de la salud como derecho humano, y es uno de los 30 derechos humanos fundamentales que las personas privadas de libertad solo están inhabilitadas de sus derechos cívicos y políticos y de su derecho a la libre locomoción. Recordemos eso. Actualmente el trámite para obtener el dictamen final del INASIF y que un juez pueda ordenar así los exámenes médicos es largo y muy engorroso, como bien lo apuntábamos. Una iniciativa de ley pues busca agilizar precisamente esta atención médica. Otra medida a considerar es que después del plazo legal de 3 meses de prisión preventiva, el juez deba decidir entre la aplicación de una medida sustitutiva, la apertura del juicio oral y público o la falta de mérito, es decir, 3 meses. Con esto se busca que la prisión preventiva no se constituya en una pena anticipada y menos en una situación que fomente la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en personas que no han sido condenadas y que pasan tanto tiempo en la cárcel esperando al final que avance el juicio. Así es, Sandy. Y recordemos una cosa que también hemos dicho ya hasta la saciedad aquí en A la Medida. Cada vez que viene un relator de derechos humanos o de justicia de Naciones Unidas, este es uno de los particulares señalamientos en nuestro proceso penal. Lo duro y difícil que se constituye el padecer esta prisión preventiva. Y más duro todavía cuando, como veíamos en el caso de esta misma semana, después de 2, 3 años, dicen, ¿sabe qué? Perdón, no era usted, váyase a su casa. Increíble, Julio, al final. ¿Crees tú que esta iniciativa de ley pueda funcionar? Mira, ya han habido otras iniciativas anteriores, que una de ellas está en tercera lectura, pero por alguna extraña razón, como pasa con muchas iniciativas de ley, parece que después se detienen. Yo esperaría que sí, porque tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte como Estado guatemalteco para mejorar esta cuestión. Ya lo dijiste tú de una manera muy oportuna. Están privados de libertad, mas no están privados de su derecho a la salud, y no podemos entonces prácticamente así condenarlos a muerte bajo la figura de prisión preventiva. Porque si no después entonces, ¿quién va a ser el culpable? Se pueden venir las repercusiones para el Estado y ojo, porque cualquier sanción que se tenga para el Estado, ¿quién lo va a pagar? Nosotros los guatemaltecos. Claro, porque entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el paso donde se va para este tipo de reclamaciones, viene, nos condena, y tú sabes cómo son las condenas, $1,5 millones, $2 millones que pagaremos de aquí, vaya usted a saber a cuántos años. Yo creo que con esto podemos concluir el primer tema de análisis. Definitivamente, las personas que son señaladas por diferentes delitos, mientras no se les condena y no se les encuentra culpables, merecen ese trato, cumplir entonces con un derecho fundamental que es la salud, y ojalá se logre entonces esa iniciativa u otra medida para poder garantizarles este derecho. Así es, Sandy. Ahora, te voy a dejar a ti, a los televidentes, como siempre, con una pregunta. ¿Se ha preguntado usted cuál es la situación, sobre todo en el tema de educación, de los niños migrantes? Bueno, ya lo veremos, ¿no? Lo vamos a analizar, pero después de la pausa, siga con nosotros. Claro que sí, no cambie, porque recuerde que somos A la Medida. Gracias por continuar con nosotros. Autoridades educativas de Centroamérica buscan facilitar los procesos de inscripción para los menores migrantes que ingresan al sistema escolar de cada país. Con el constante flujo de las caravanas de migrantes, los países del Triángulo Norte Centroamericano han registrado un aumento en el ingreso de menores de otras nacionalidades en su sistema educativo. Ante ello, el Consejo de Ministros de Educación de la región busca mecanismos que faciliten su incorporación.
presentamos los avances que Guatemala tiene en función de la reducción y la flexibilidad que ha tenido con el tema de los requisitos. Ustedes recordarán y sabrán que cuando hay jóvenes o niños que vienen de países centroamericanos o de otros países, se les vuelve un proceso bastante tortuoso a nivel de requisitos administrativos para poder ingresar al sistema educativo guatemalteco. Algunos países de la región también tienen muchas dificultades. Comentábamos ayer en este tema. De acuerdo a las experiencias que comentamos, estuvimos ya interesados en visualizar en la posibilidad de ingresar al convenio Andrés Bello, por ejemplo, que es un convenio que nos permite la flexibilidad, procedimientos más técnicos para reconocimientos, equivalencias, homologaciones de manera más rápido. Un tema por demás importante. ¿Por qué? Porque con el fenómeno de la migración, tal y como se está dando en la actualidad, con familias completas, y usted lo va a ver en este momento en su pantalla precisamente, en las cuales están migrando junto con sus menores hijos, es evidente que uno de los temas que se va a ver más afectado es precisamente la de educación de los menores. Ahora bien, investigaciones, fíjese usted, escuche esto, han determinado que en el municipio de Nentón, Huehuetenango, solo por poner un ejemplo, existe un elevado índice de deserción escolar. Pero ¿a qué se debe? Se debe a que los menores dejan la escuela para precisamente migrar con sus padres hacia Estados Unidos. Si ya la educación en nuestro país para estos menores era un proceso complicado, con la migración este proceso queda cuando menos incierto, si no es que nulo. Por eso en esta jornada pues se está dando, o se dio mejor dicho, esta discusión a nivel estatal, interinstitucional y también con autoridades de hermanos países, para ver cómo se trata el tema de la educación en los niños migrantes, Sandy. Me llama la atención y la verdad que aplaudo esta iniciativa de querer buscar en conjunto una solución para este problema que se da pues en toda la región centroamericana. Correcto. Pero lo que sí yo me pregunto, Julio, es cómo se va a abordar esta situación, porque uno, tendría que capacitar a los docentes para poder entonces tener un programa especial para los niños entonces que se van a incorporar al ciclo escolar, porque obviamente hay un programa, hay ciertos requisitos que se solicitan en cuanto a las clases, por ejemplo, que ya conozcan ciertos puntos, no sabemos cómo fue la educación que recibieron en otros países, entonces se necesita algo específico. Se necesita algo específico, inclusive, Sandy, no solo para lo que tú dices, que definitivamente así es, sino para que puedan ser aceptados, de hecho, porque ¿cómo es que migra la gente? Migra sin papeles. Vaya, si no tienen el cuidado de tener los papeles personales los adultos, imagínate, no se van a tomar esa precaución de ir con los papeles que puedan existir, de que cursaron sus menores hijos algún grado escolar. Entonces todo esto tiene que abordarse, como tú dices, en una forma especial de educación, pero esperemos que se haga, porque al final de cuentas los niños no tienen la culpa de este fenómeno. Por supuesto que no, y al final entonces sabemos que hay complicaciones que se pueden tener, hay familias que quedan en diferentes países, quedan esperando por distintas situaciones, entonces vale la pena también que puedan priorizar la educación de sus hijos mientras buscan la manera, entonces se regresan al país de origen o van a continuar en este paso. Es un punto muy importante, pero sí hay muchas dudas, Julio. ¿Cómo va a ser el intercambio de la información, por ejemplo, entre los países? ¿Están preparados también para atender la demanda educativa en varias naciones? Porque sabemos que Guatemala tiene distintas precariedades. ¿Estamos dispuestos a asumir aún más el número y qué calidad le vamos a dar también de educación? Me gusta ese punto de vista porque al final de cuentas esto no va a ser solo problema de Estados Unidos y México. Quizá el que menos problema tenga sea Estados Unidos realmente. México lo va a tener en una fuerte proporción, pero Guatemala también, porque muchos de estos migrantes centroamericanos, algunos han decidido desde hace ya algún tiempo quedarse a vivir en nuestro país. Y es ahí donde tú tienes razón, en este momento no estamos preparados ni siquiera para la demanda educativa nuestra, y ayer lo hablábamos, mejor será la calidad o la cantidad, y veíamos que ambas cosas eran importantes, y tampoco estamos preparados para recibir esas olas de migrantes con sus hijos. Es el acompañamiento que se le debe dar. Por ejemplo, si en Guatemala entonces se encuentran a algunos migrantes, las familias migrantes que vienen, el Ministerio de Educación debería acompañar a migración, por ejemplo, y ver, bueno, aquí están estos niños, cómo están atendiéndolos, pero mientras esperan, mientras
deciden lo que va a pasar con ellos, bueno, incorporemos al sistema o implementar clases incluso en un centro específico donde puedan tener a estos niños, porque sabes algo, aunque no es en todos los casos, pero por ejemplo en Estados Unidos, cuando llegan familias y que entran a ese denominado programa para determinar entonces si les dan alguna visa humanitaria. ¿Qué hacen entonces? A los padres los tienen en un control, pero dicen, bueno, los niños tienen que ir a estudiar. Inmediatamente los ingresan al sistema educativo, les dan prioridad. Como te digo, no es con todos, pero con quienes logran entrar a este programa, sí priorizan la educación. Qué bueno eso, Sandy. Y yo veo un valladar más para los que entren a Estados Unidos. El hecho de, por ejemplo, la barrera idiomática. ¿Cómo va a ser la educación allá en Estados Unidos? ¿Será en castellano? ¿O será que nuestros niños tendrán que adaptarse y de qué forma lo harán en este caso, Sandy? ¿Lo hacen en castellano? Incluso desde el primer momento les empiezan a enseñar el inglés, imagínate, los van adaptando, porque he conocido de algunos casos, de algunos niños que han estado en esta situación y bueno, desde pequeños les enseñan, eso sí, que como inician con el idioma, pues entonces dependiendo las edades, así los van, exactamente, les van inyectando entonces este nuevo idioma. Pero también tenemos otros datos, Julio, para poder ampliar este análisis, porque sabemos también lo complicado que es para los niños, pues todo este cambio, ¿verdad? Y claro precisamente, ¿qué te parece si proyectamos entonces y analizamos más con las estadísticas y bueno, estos datos por favor. Sí, Sandy, gracias. Bueno, hablábamos entonces de lo difícil que es llegar a tener acceso al sistema educativo para los niños migrantes, tanto mexicano como estadounidense, porque en muchos casos no llevan los papeles necesarios y esto es uno de los impedimentos para que puedan ingresar al sistema escolar. Sin embargo, la situación de niños migrantes en Guatemala es la misma también. No se les permite el acceso al sistema educativo, pues carecen de las constancias y los papeles que dictan los requisitos del Ministerio de Educación. Parece que los niños migrantes se ven condenados entonces, al menos por un tiempo, a no continuar con su formación académica. Y en el caso de una familia de migrantes centroamericanos, por ejemplo, que radique en México o Estados Unidos, el destino de los menores parece ser únicamente el de trabajar en cualquier cosa que sea posible para poder sobrevivir. Esa es la situación que viven la mayoría de niños. Es correcto. Y aquí es donde hay que privilegiar precisamente eso que es tan importante que estamos detallando, que es la educación. Porque si no va a pasar lo que tú estabas diciendo en este instante. Llegarán a México, a Guatemala, a Estados Unidos, a donde sea, pero a trabajar. Y no es para eso realmente que ellos están a esa edad. Los niños necesitan ser formados, ser educados, y la educación en cualquiera de sus niveles es de vital importancia si de verdad queremos darles un mejor futuro. No solo migrar por migrar, sino que existan este tipo de programas, Sandy. ¿Qué se necesitaría, Julio, para poder ejecutar este plan que se tiene de manera conjunta en los ministerios de educación y por supuesto también los gobiernos centroamericanos para poder entonces lograr el objetivo de incorporar a los niños migrantes en el sistema educativo? Yo creo que lo primero que se necesita, Sandy, se puso de manifiesto el día de hoy, que exista la voluntad política, que estén conscientes de la problemática. El primer paso, ¿verdad? Y que se reúnan para ver y determinar todos estos cuestionamientos que tenemos aquí, cómo lo vamos a hacer. Pero vamos a dejar, si te parece, en este momento acá este análisis, porque tenemos otra información que es de carácter urgente. Así es. Una noche intensa en hechos de violencia que se han registrado. 3 ataques armados se han presentado en nuestro país y nos vamos a trasladar en este momento con Samuel Orozco porque él nos tiene el resumen de estos hechos. Adelante, Samuel, muy buenas noches. Vamos a continuar entonces con esta información que ha trascendido y que por cierto llama la atención el nivel de violencia que se reporta a esta hora. Adelante, Samuel. Hola, muy buenas noches. Pues lamentablemente hablamos de 3 ataques armados que se han registrado en el sector de la calzada Roosevelt, La Brigada y también de la colonia Canalitos en la zona 24. Vamos a iniciar hablando entonces del ataque armado que se registra en Canalitos. Aquí una persona de sexo masculino ha resultado con heridas de bala. Es Josvin Borrayo, de Bomberos Municipales, quien nos da los detalles.
Así es, muy buenas noches. Para informarte, bomberos municipales acudimos a un hecho armado en la manzana 88, lote 12, del cantón El Porvenir, Canalito, zona 24, donde a la llegada de técnicos en urgencias médicas localizamos al señor Marco Antonio Rodríguez, de 22 años de edad, con múltiples impactos de proyectil por arma de fuego. Esta persona es trasladada en estado delicado hacia la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Bueno, también hablamos de 2 ataques más, uno en la brigada zona 7 de Misco y otro en la calzada Roosevelt. Así es, bomberos municipales acudimos a 2 hechos armados simultáneamente. Uno de ellos en la séptima avenida y primera calle de la zona 7, Colonia La Brigada, es en jurisdicción de Misco, donde se localiza a Pedro Pablo Reyes, de 34 años de edad, con múltiples impactos de proyectil por arma de fuego, de igual manera trasladado en estado delicado por técnicos en urgencias médicas hacia LIX 719, y sobre la calzada Roosevelt y sexta avenida de la zona 11 localizamos a Carlos Fernando Santay y Carlos Arturo Santos, ambos de 25 años de edad, con varias heridas de proyectil por arma de fuego, trasladados hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Bueno, muchísimas gracias. Y para finalizar, en el caso de la persona en la zona 7 de Misco, se habla de que lamentablemente ha fallecido. Y también podemos terminar este enlace entonces con la persona que está en Canalitos, que ha ingresado al San Juan de Dios. Se habla que él estaba esperando a su señora esposa cuando fue atacado por motoristas. Yo regreso al estudio principal. Gracias, Samuel, por esta información que nos has trasladado de los ataques armados. 3 se han reportado en estas últimas horas. Ya ha escuchado usted el reporte completo con Samuel Orozco. De esta manera nos vamos a ir a una pausa. Volvemos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. La Academia de la Policía Nacional Civil en la zona 6 capitalina fue el escenario de la graduación de la 49 promoción de la entidad. El ministro de Gobernación y altos mandos de la Policía Nacional Civil participaron de la graduación de la promoción 49 del curso básico de formación de nuevos agentes de esa institución. De los 1.702 nuevos elementos, hay 1.051 hombres y 651 mujeres. Ellos serán distribuidos a diferentes comisarías de todo el país. Uno de los objetivos del señor ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degengar Asturias, es fortalecer la Policía Nacional Civil, así reducir la incidencia criminal de nuestro país. Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes, a sus familias, quienes se deben sentir orgullosos porque ustedes hicieron un esfuerzo de sacrificio, dedicación y han superado todas las pruebas y han demostrado tener la vocación de servirle a nuestra patria. Algunas de las nuevas agentes mostraron su satisfacción de haber logrado su meta y aseguran que lo hacen por sus familias, el trabajar en la Policía Nacional Civil. Todo el transcurso sí estuvo muy difícil y todo el sacrificio vale la pena, ¿verdad? Todo lo que lo hice fue por mis 2 hijos. Y ahora puedo decir que me siento bien orgullosa por haber terminado esta meta y espero cumplir otras metas más. Pero la preparación fue durante 10 meses y estuvimos dando el todo por el todo, aguantando hambres, cansancio, sol y todo. Pero gracias a Dios ya terminamos una meta más y estamos felices de haber culminado con esta meta. Ahora solo a la espera a ver dónde será. Sí, solo la espera para ver a dónde nos trasladan a cada uno. ¿Sus hijos felices? ¿Estás feliz por tu mami? Sí. Sí, hoy la viniste a ver la graduación. Sí. ¿Ya? ¿La vas a extrañar cuando esté de turno? Sí. ¿Así? Ahora abrazala porque después ella se va a ir a turno y ya no va a poder, los va a dejar por algunos días, ¿verdad? Sí, cuesta con los niños, aunque uno los extraña y todo, pero trabajo es trabajo y uno sacrifica muchas cosas por sus hijos. Cumpleaños, fiestas, de todo. Soy de Jutiapa. Ahora los agentes tendrán 3 días de descanso para compartir con sus familias y luego serán distribuidos a las diferentes comisarías para participar del Plan de Seguridad Semana Santa 2019. Bueno, ahí lo tiene usted, precisamente se graduó una nueva promoción de agentes policiales y eso es bastante bueno, ¿no? Específicamente esta es la promoción número 49 de la PNC. Este nuevo contingente está conformado, escuche usted, por 1.703 nuevos agentes que inmediatamente van a ser puestos a disposición de las distintas delegaciones de Policía Nacional Civil con el primer objetivo y misión de brindar seguridad en esta Semana Santa. Ahora,
Este hecho no deja de ser positivo, porque Guatemala necesita de una manera rápida, pronta y efectiva duplicar al menos el número de agentes de Policía Nacional Civil para tratar de mejorar la acción policial y de hecho para nivelar también los estándares internacionales. Un país como el nuestro con alrededor de 16 o 17 millones o tal vez un poco más seguramente de habitantes necesitaría en promedio unos 70,000 agentes de Policía Nacional Civil en este caso. Importante, Sandy, es destacar que la preparación académica de esta promoción se incluyeron algunos aspectos importantes, conocimientos de carácter jurídico, obviamente conocimientos del tema de derechos humanos también, y lo deseable hubiese sido también que esta promoción de agentes de PNC durante los 10 meses de su formación hayan recibido no solo el conocimiento teórico, sino que hayan desarrollado también de óptima manera su conocimiento práctico, táctico y científico y que se mantenga, así como la estamos viendo de bonita, pura, limpia y fuera de algunas cosas que a veces pasan todavía en la institución policial que necesita aún autodepurarse. Exactamente, y creo que el mensaje que se envía también con la autodepuración, porque si bien entonces se tiene un alto número de agentes, que todavía no es lo que se necesita para el país, pero se ha ido incrementando. Correcto. También hay que resaltar entonces esos agentes que se han ido depurando, pero especialmente para quienes ingresan en esta ocasión a las filas de la Policía Nacional Civil, ¿qué es lo que deben tomar en cuenta, Julio, para mantenerse así como tú lo indicas, con ese optimismo y con esa dignidad y seguridad para servir? Una mística, ¿verdad?, que se les ha inculcado. Yo creo, Sandy, que es importante en muchísimas cosas, pero primero el hecho de saber que ellos son funcionarios que representan autoridad y esa autoridad se respeta. Ellos representan, de hecho, la Fuerza Pública de Seguridad del Estado de Guatemala, tienen una misión sagrada que es brindar esa seguridad pública. Además, creo que para mantenerlo sería muy importante también la capacitación constante, continua, permanente. La actualización y profesionalización, no dejarlo solo ahí, sino que estos agentes lleguen a ser probablemente criminólogos, abogados, no sé qué profesión les guste, pero además que sean sometidos también a constantes evaluaciones, como pasa en otras partes del mundo, ¿verdad, Sandy? Exactamente. Tanto en lo físico como en lo operativo. Tenemos otros datos, Julio, ¿qué te parece si de una vez los conocemos, Sandy, para de esta forma continuar con ese análisis? Porque no solo es necesario aumentar el número de agentes para la Policía Nacional Civil, para mejorar así el tema de la seguridad pública en Guatemala, sino que también se requiere de una verdadera dignificación en las condiciones de trabajo de esta institución. A su vez, también es necesario dotarlos del equipo táctico y operativo necesario. Que cada agente entonces cuente con su propia arma, con su chaleco blindado y el resto del equipo para el desarrollo de sus labores. El reto más grande, sin duda, Julio, para la institución policial será mantenerlos íntegros y probos y a la vez continuar su formación, profesionalización y especialización, como bien apuntabas, y Sandy, la verdadera reforma policial, que lo hemos recalcado, que consiste en la preparación académica de altísimo nivel, como si fuera una carrera universitaria de al menos 2 o 3 años, acompañado de una adecuada formación táctico-operativo. Este punto me llama la atención. Claro que sí, Sandy. En cualquier otra policía profesional, carabineros chilenos estudian 4 años para graduarse de agentes. La Guardia Civil Española son 3 años también de formación y así podemos mencionar la élite de las policías. ¿Por qué no llegar a ese estándar? Me parece que los puntos que has tocado son las materias pendientes y muy importantes para dar por finalizado este tema de análisis, Sandy. Por supuesto que sí, y definitivamente cuando hablamos de la dignificación hay puntos que he visto que se han implementado, como el tema de los incentivos, no solo económicos, sino también que se han aumentado algunos descansos para darle entonces esa reparación para que ellos puedan entonces de esta manera pues continuar con más compromiso y más descansados también en su trabajo. Definitivamente todo esto suma. Que quede pendiente algo, que se replanteen las autoridades policiales mejorar el sistema de turnos, que está bastante mal. Con esto podemos concluir. Concluimos entonces estas modificaciones que se han realizado y ahora usted ya conoce cuántos policías más vamos a tener para la seguridad ciudadana. De esta manera vamos a continuar con otras noticias. Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Carrera Judicial entregaron reconocimientos a los jueces de la primera promoción de jueces de lo penal de 1998-1999. En el año de 1998, el organismo judicial hizo la primera convocatoria para seleccionar y capacitar a los jueces que tendrían a su cargo juzgados y tribunales exclusivamente para casos penales.
30 profesionales del derecho fueron seleccionados y 20 años después fueron condecorados por las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Carrera Judicial. Consideramos que todos los jueces de esa primera promoción hemos cumplido con lo que establecen los artículos 203, 204 de la Constitución de la Política de la República. Sin embargo, no podemos dejar pasar que algunos, pues, o todos, hemos tenido satisfacciones, pero algunos también hemos tenido momentos difíciles, de los cuales, pues, la historia lo indica. Pero pienso que lo más importante en la administración de justicia es estar en paz con Dios, en paz con nuestra conciencia y en paz con nuestra familia. Yo pienso que esos son los parámetros que debe uno medir y también en su vida personal. Las autoridades judiciales reconocieron el trabajo de los jueces penales en la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia. Seguimos con las noticias judiciales, porque este día un juzgado de femicidio dictó medidas de protección en favor de Sandra Torres, con las cuales se prohíbe que sea perturbada o intimidada por fiscales del Ministerio Público, quienes solicitaron el retiro de la inmunidad de la candidata presidencial del partido UNE, para que sea investigada por financiamiento electoral no registrado. Los fiscales Juan Francisco Sandoval y Andrei Vladimir González Arteaga tienen prohibido acercarse a Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, según una orden emanada por la jueza de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que fue enviada al director general de la Policía Nacional Civil. Las medidas de protección por un plazo de 3 meses fueron otorgadas a Torres el pasado 4 de abril por la jueza Susan Sabrina Salazar Escobar, del Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, quien solicitó a la entidad policial el apoyo para la debida ejecución de la resolución. El documento enviado a la entidad policial indica que las medidas fueron otorgadas por razón de turno y urgencia, y se estableció un plazo de 12 horas para ejecutarlas. También señala que la beneficiada debe ser auxiliada por la policía cuando lo requiera, en cualquier momento y lugar del país. En la resolución, la jueza prohíbe a los fiscales Juan Francisco Sandoval Alfaro y Andrei Vladimir González Arteaga que perturben o intimiden a la presunta agraviada y a su núcleo familiar, de forma personal o a través de cualquier medio de comunicación o red social. También se les prohíbe el acceso al domicilio permanente o temporal de Torres, así como a su lugar de trabajo y estudio. En la última parte, la juzgadora advierte a los presuntos agresores que si incumplen con la resolución, incurrirán en los delitos de violencia contra la mujer, sancionado con prisión hasta por 12 años, y desobediencia, sancionado con multas de hasta 50,000 quetzales. Los fiscales tienen 3 días para presentar oposición directa al juzgado. Finaliza el documento. Ante la alerta naranja declarada en varias zonas de Petén por el incremento de incendios forestales, la Cartera de Cultura y Deportes coordina acciones para evitar los saqueos en centros arqueológicos. Por el momento, las llamas no han llegado a lugares ceremoniales o de reciente descubrimiento. La parte que se está dando a nivel de incendios es fuera del perímetro de la cuenca, que diríamos está alejado un poco de los sitios arqueológicos, a excepción del caso de Pical, que tenemos ya un esquema de seguridad que nos permite proteger al parque de cualquier incendio que pueda ser provocado o no. Pero los incendios que se aprecian en toda la parte del área de Petén están alejados de los sitios arqueológicos. Estamos previniendo, estamos coordinando con todas las entidades responsables del combate de incendios para esta época. Se está coordinando, por ejemplo, con el Ejército de Guatemala, el apoyo que se pueda brindar en un momento dado si ocurriese alguna desgracia, ¿no? Por favor, no cambie porque vamos a ir a una muy breve pausa comercial. Pero ya volvemos. Regresamos con las noticias de carácter político. Más de 3,000 homónimos existen en el padrón electoral. Las personas deben solucionar esta situación lo más rápido posible. ¿Le ha pasado que en el momento de hacer un trámite personal existe otra persona con su mismo nombre?
También en el padrón electoral sucede. Según los datos del TSE, más de 3.000 personas con el mismo nombre figuran en el padrón electoral. El portavoz de la institución explica qué se puede hacer en caso encuentre un homónimo en el listado de empadronamiento o quiera averiguar si tiene una situación similar. Nuevamente estamos hablando de un número de 3.000 personas. En este caso, la recomendación que el Tribunal Supremo Electoral hace es que se acerquen específicamente al Departamento de Inscripción y Elaboración de Padrones, conocido como DICEP, para en este caso solventar la situación y arreglar el estatus donde se encuentra la persona. Si yo he detectado que alguien en algún documento similar que ha salido publicado en alguna situación es el mismo que el que yo tengo, por ejemplo, si yo fui a votar en las elecciones pasadas y logré apreciar que había algún anónimo cerca de donde me correspondía, pues en este caso es de acercarse a DICEP y reportar la situación. Solo en el departamento de Guatemala existen 546 casos, seguido del departamento de Quiché, con 504 personas que aparecen con el mismo nombre. Siempre en este ámbito electoral, el Tribunal Supremo Electoral adquirirá 198.000 brazaletes, esto para poder identificar a todos los miembros de las juntas receptoras de votos de manera directa. Veamos la información en A la Medida. El Tribunal Supremo Electoral pretende comprar brazaletes para todas las juntas receptoras de votos, que se integran por secretarios, vocales y alguaciles. Esto para identificarlos. Los 198.000 brazaletes son de polietileno y tendrán impresos el nombre de los cargos. 49.500 serán con la leyenda vocal, 49.500 con la leyenda secretario y otros 49.500 para alguaciles. El Tribunal Supremo Electoral estará dispuesto a gastar entre 90.000 y 900.000 quetzales para la compra de dichos brazaletes. La ley permite al Tribunal Supremo Electoral hacer compras sin licitar en montos desde 90.000 hasta los 900.000 quetzales. Se estima que se pueden implementar más de 22.500 juntas receptoras de votos. Esto sin contar las que se juramentarán para las elecciones en el extranjero, específicamente en las 4 ciudades de Estados Unidos, las cuales se definirán cuando el padrón sea depurado. 1.035 credenciales ha entregado el Registro de Ciudadanos hasta el momento. Según la información del director del Registro de Ciudadanos, desde la fecha de cierre de inscripción de candidatos hasta esta semana, únicamente han entregado 1.035 credenciales a los candidatos, lo que significa que si las elecciones fueran este día, solo estos candidatos estarían acreditados y habilitados para participar en la contienda. Este ha sido uno de los principales reclamos de los partidos políticos, quienes han exigido la agilización de firma de resoluciones de inscripción y la entrega de credenciales. El registrador explica que no todos los candidatos reciben credenciales, únicamente se les entrega a los postulantes a diputados para el Congreso de la República, diputados para el Parlamento Centroamericano y candidatos a alcaldes municipales, además de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país. Los demás miembros de las corporaciones municipales no reciben tal acreditación. Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos, expresó que el atraso en la entrega de credenciales se debe a la saturación de expedientes. Hasta este momento, 2.700 expedientes están siendo analizados en el Departamento de Organizaciones Políticas, donde únicamente cuentan con 40 personas para ese análisis. La acreditación es el carné que el Registro de Ciudadanos entrega a cada uno de los candidatos que tienen en firme su resolución de inscripción, que los protege con la figura del antejuicio y los habilita para competir en la contienda. Gracias, feliz noche. Que pase un excelente fin de semana. Feliz noche.